Pues ya llegamos a este miércoles, mis hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño y les agradezco su confianza para seguir aquí conmigo meditando la palabra de Dios. Este miércoles 19 de enero del año 2022, miércoles de la segunda semana de tiempo ordinario. La lectura, de hecho en estos días, la primera lectura es larga porque estos pasajes del rey Saúl y luego del rey David traen mucha enseñanza, pero el Señor, la lectura lo detalla tanto que se hace larga la lectura, pero por eso yo, para obviar tiempo, pues no se las leo aquí, los invito a que la lean ustedes por su cuenta. Si accesaron a este link a través de Facebook, pues ahí tienen las lecturas para que las lean. Si no, pues búsquenlas, tengan su misal a un lado, léanlas y después de leerlas escuchen esta reflexión. Seguimos en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Son los versículos 32, 33, versículo 37 y del 40 al 51. Es una lectura larga porque nos narra uno de los episodios bíblicos más populares y más conocidos por la gente. ¿Quién no ha oído de la batalla de David contra Goliat? Y cómo David vence a Goliat simplemente con una honda y una piedra. Hoy este pasaje nos da, y siempre vemos como la enseñanza principal es que aún el débil puede humillar al más poderoso si usa los medios adecuados, y en este caso sobre todo es si Dios está con él. Esta primera lectura la podemos dividir en tres partes. Primero, el diálogo de Saúl con David, después el diálogo de David con Goliat y luego la batalla entre estos dos personajes. En el primer diálogo entre David y Saúl, pues Saúl está temeroso, o sea, a pesar de que él era un hombre alto, era de los más altos, pero a Goliat lo presentan como, hagan de cuenta, un gigante, ¿no? Estaba demasiado grande. Pues obviamente Saúl tenía miedo de perder la batalla y David le dice que Señor, que no se atemorice tu corazón por este filisteo, tu siervo irá y peleará con él. Pues obviamente Saúl ve a David, ve a Goliat y dice, oye, pues no, ¿cómo vas? Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, no eres más que un muchacho y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Pero David dice, yo he tenido que enfrentar osos y leones para defender a mis animalitos y el Señor siempre me ha ayudado. Qué importante es cuando estés pasando una situación difícil, que recuerdes que no es la primera que has pasado y que Dios te ha ayudado a superar situaciones muy duras y te va a seguir ayudando. David no veía a Goliat demasiado grande para poder vencerlo para poder vencerlo. David veía a Goliat demasiado grande para poder fallar. Dice, yo no le voy a fallar, pues está muy grande ese. Entonces, esa es la actitud. Y finalmente Saúl le dice, ve y que el Señor te ayude. Y entonces David se acerca y empieza el diálogo ahora con Goliat. Obviamente Goliat esperaba seguramente que David saliera al frente y cuando ve a un muchachito pequeño, y no tan fuerte, pues obviamente se ríe y se burla de él y se burla de Dios. Dice, ¿acaso soy un perro para que me manden, para que me salgas al encuentro? Y David le dice, no eres un perro, eres peor que un perro. O sea, este diálogo está lleno, por un lado, de los insultos y de los ataques verbales de Goliat en contra de David, y por otro lado, de la confianza que tiene David en Dios. Dios le dice, sí, tú eres muy grande, pero el Señor te va a entregar a mí. Hoy el Señor va a demostrar que Él es el verdadero Dios y te va a acercar y te va a entregar a mí. Y entonces empieza la tercera parte de esta primera lectura y empieza la batalla. Goliat corre a enfrentarse a David y fíjense qué hermoso es que David, muchas veces nos envalentonamos a querer hacer algo y cuando ya vemos la situación difícil, caray, como que decimos ahora así como decía Cantinflas, como que arranque y no arranque, como que quiere y no quiere. Y sin embargo, Goliat no le dio miedo. Él vio que Goliat ya venía encima, David no tuvo miedo, él agarró las piedras, él puso una piedra en la onda, corrió en contra de David, de Goliat, y cuando lo vio ya a la distancia oportuna, lanzó el ataque. Y la piedra fue a dar en la mera frente de Goliat y lo tumbó, cayó de bruces. Entonces,
David corre, agarra la espada y le arranca la cabeza a Goliat. Y obviamente todos los filisteos, al ver la derrota de Goliat, corrieron asustados. Dice, los filisteos, viendo lo que había muerto su jefe, huyeron. Entonces, aquí, mis hermanos, este pasaje, como les digo, nos deja esa enseñanza. O sea, no veas el problema, no le digas a tu problema, no le digas a Dios que tienes un problema muy grande. Dile a tu problema que tienes un Dios muy grande. Y Dios está por encima de cualquier situación, de cualquier angustia, y Dios te va a sacar adelante. Pero tienes que tener la fe, como la tuvo David, y tienes que enfrentar el problema, no sacarle la vuelta, porque a veces queremos que Dios nos quite el problema de enfrente. Y lo que hace Dios es darnos resistencia para superar ese problema y salir adelante de eso. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, continúa la situación de no respetar el sábado. En este caso, Jesús entra a la sinagoga, es un sábado, está un enfermo, está tullido, y los fariseos empiezan con el morbo. Ven al tullido, ven a Jesús, y se ven uno al otro como diciendo, vamos a ver qué hace. Están espiándolo. Si él hace la curación, lo vamos a atacar. Pero fíjense cómo Jesús, qué tan inteligente es, obviamente. En lugar de hacer directamente el milagro, pone al leproso en medio y luego fíjense la pregunta que les hace, es una pregunta muy inteligente. No les dice si está permitido curar o no curar. Les dice, les dice Jesús, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué está permitido? Pues obviamente, imagínense, si dicen que el mal, pues cómo va a estar permitido. Y si dicen que el bien, entonces ¿por qué me criticas por hacer una curación? Dice que se puede salvar la vida de un hombre en sábado o hay que dejarlo morir. Obviamente se quedaron callados. Cualquiera de las dos respuestas los iba a poner en evidencia. Y luego, qué interesante cómo Jesús tiene reacciones también muy humanas. Se enoja y le da tristeza de ver cómo estas personas tan cabezonas eran capaces hasta de dejar de ayudar a una persona necesitada con tal de cumplir la ley. Entonces Jesús pone al tullido, lo pone en medio y le dice, extiende tu mano. Dice, la extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y fíjense qué cosa, en lugar de decir, bendito Dios, qué bueno que el Señor ayudó a este pobre hombre que tenía tantos años sufriendo. Fue tanta el enojo que tenían ellos porque Jesús los hizo quedar mal, que dice aquí, entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. O sea, ya empezaba esa situación que luego después lo iban a conseguir, matar a Jesús. Pero por eso, para que vean cómo a veces creemos que el tiempo ordinario es menos importante que los demás, porque pues se ven cosas menos importantes, pero no es así, es una preparación. Estas vamos a tener 8 semanas, si mal no recuerdo, de tiempo ordinario en esta primera etapa, antes de empezar con el tiempo de Cuaresma, que sí efectivamente es un tiempo fuerte, pero el tiempo ordinario no resta importancia. El tiempo ordinario nos ayuda a ir preparándonos, a ir entendiendo todo lo que Dios quiere para nosotros, a ir entendiendo que Dios quiere más misericordia que sacrificios y a seguir entendiendo cómo el amor de Dios es tan grande y cómo a través del Antiguo Testamento en la primera lectura nos va enseñando cómo el amor de Dios es tan grande que no deja de guiar a su pueblo y de dirigir a su pueblo, a pesar de que el pueblo no siempre es fiel. Y de esa manera Dios está en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo y su Santo Espíritu cada día fortaleciéndonos cada día a nuestro lado, a pesar de que nosotros tampoco somos siempre fieles, pero el Señor siempre es fiel porque no puede negar su naturaleza. La naturaleza de Dios es amar, la naturaleza de Dios es perdonar, la naturaleza de Dios es hacer el bien, pero está en nosotros. Si nuestra naturaleza es a veces hacer cosas que no queremos, la decisión está en nosotros. Tenemos los elementos necesarios. Así como David tenía elementos que parecían poco importantes, pero el elemento innecesario de la fe y la confianza en Dios le ayudó a lograr su objetivo. Ojalá que esa fe y esa confianza en Dios que tuvo David la tengamos nosotros cada día de nuestra vida.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te deseo todo bien en el Señor. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo.